quiere contratar, por ejemplo, una vivienda o una tienda, se hace a través de un contrato de alquiler. Claro. ¿Cuáles son esos pasos que tú tienes que tener en cuenta, no solamente para hacer ese proceso, sino sobre todo de qué te tienes que fijar en el contrato? ¿Cuál es esa letra chiquita que no debería faltar? ¿O cuáles son esas palabras clave? Claro, que para ti pudieran ser inofensivas, normales, ¿no? Es un lenguaje, digamos, pero que tienen una implicancia importante en cuanto a los derechos y los deberes, ¿sí? Las cláusulas que no pueden faltar. Claro, por ejemplo, hay palabras como forzoso, hay palabras como cualquier, ahorita no se me ocurre una más, pero hay varias palabras legales que tienen términos que tenemos que conocer. Por eso, Aníbal Urtecho, quien es abogado, asociado de Monroy y Shima Abogados, está con nosotros para que nos cuente justamente hacer una suerte de guía práctica, ¿no? Para poder tener en cuenta aquello que tanto arrendadores como arrendatarios tendrían que tener en cuenta en un contrato. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la realidad de nuestro país y específicamente en Lima nos demuestra que recurrir constantemente a la celebración de un contrato de arrendamiento es lo más común, sea para adquirir una vivienda, sea para desarrollar una actividad comercial, ¿no? Entonces, dentro de este contrato, ¿no?, es usual y lo recomendable que siempre establezcamos un control respecto de ciertas condiciones. Por ejemplo, que sepamos que la persona que nos está arrendando el inmueble efectivamente tiene las facultades para poder hacerlo. Otro punto importante. Tener las facultades se refiere a que sea el dueño. Efectivamente, puede ser el propietario, podría no ser el dueño, siempre que tenga las facultades, puede ser un representante, un administrador a quien se le ha designado con facultades expresas para ese fin. Entonces, ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir que una vez que tomes la posesión, que ocupes el inmueble, ¿no?, puedas finalmente tener un título que legitime, que tú puedas decir: estoy autorizado por la persona correcta para poder desarrollar mi actividad, para poder vivir con mi familia, entre otros temas. Entonces, otro tema que también es importante revisar al momento de celebrar un contrato de arrendamiento tiene que ver también, como lo que ya señalabas, los periodos, ¿no? Es importante, ¿no?, que a veces en los contratos se establecen periodos forzosos y periodos voluntarios, ¿no? Entonces, estos periodos forzosos lo que hacen, de alguna manera, es que entre las partes establezcan, ¿no?, que, por ejemplo, durante los primeros 6 meses del contrato se tienen que celebrar o se tiene que ejecutar necesariamente, ¿no?, la ocupación del inmueble y transcurrido ese periodo, si es que el contrato tiene una duración de 1 año, bueno, ya podría el arrendatario, ¿no?, o el arrendador, dependiendo de quién sea el beneficiario del periodo forzoso, decir: hasta aquí, a partir de este momento, yo puedo comunicarte mi decisión de quizás no llegar a culminar la duración del contrato, sino de al mes 7 ya decir: me voy a retirar, o el mismo arrendador decirte: ¿sabes qué? Mejor ya no esperemos al año, como ya pasó el periodo forzoso, hasta este mes te doy para que te puedas retirar, ¿no? Y tal vez la gente que le está escuchando en este momento no tenía muy claro qué significa un periodo forzoso cuando uno firma un contrato. Y si ustedes tienen más dudas sobre esto y cualquier tema relacionado a contratos de alquiler, los invitamos a que participen de esta conversación. Pueden marcar el 212-4100, también nuestro WhatsApp, que les repito el número, 942-593-607, 942-593-607, y también a través de nuestro chat de YouTube de RPP Utilitario. Tengo una consulta. Soy inquilino hace 3 años, ¿no? Ya hace 3 años estaba pagando un alquiler que año tras año ha ido en aumento, pero ya no quiero que me aumente más el alquiler porque yo he estado pagando puntual y el negocio que tengo ya no sería rentable pagar tanto de alquiler, ya no le sale a cuenta. ¿De qué manera puedo congelar el precio del alquiler mensual? Claro, es una buena pregunta porque hay que partir de la premisa que el contrato, para este caso, para el desarrollo de una actividad comercial, se negocia con el propietario y entre la persona que va finalmente a ingresar al inmueble o al local para poder desarrollar el giro de su negocio.
Entonces, en este caso, lo que debe haber pasado es que el contrato haya establecido que año tras año, ¿no?, el precio, o mejor dicho, la renta, se incremente a una tasa fija o a un índice de inflación, ¿no? Y esto porque lo que se busca, de alguna manera, para el contrato es que conforme se pasa año, se encarecen los costos de vida. Mantener y entonces el valor del dinero, se pueda, pues, mantener el valor. Pero exacto. en este caso, imaginemos en el supuesto de que, o sea, en el contrato decía que cada año va a subir, pero él, no me quiero salir del local, pero ya no quiero que me suba más. ¿Hay alguna manera de llegar a un nuevo acuerdo? ¿Se puede hacer una adenda o algo? Claro, y precisamente, ¿no?, en este escenario, lo que se debe buscar es conversar, ¿no?, con el propietario para poder celebrar una adenda que permita, pues, para beneficio de ambas partes, modificar el precio pactado. Claro. ¿No? Y esto porque finalmente el propósito, lo que se busca es que la actividad pueda, pues, ser rentable tanto para el arrendador como para el arrendatario. Exacto. Ahí se pueden generar acuerdos de acuerdo, por ejemplo, a la inflación, tipo, claro, ¿no? Puedes poner una cláusula que se subirá el porcentaje de acuerdo a la inflación anual. ¿Es posible eso? Sí. Sí, es posible establecerlo en el contrato, y de hecho lo usual para estas actividades comerciales es que sea a una tasa fija o al índice de inflación lo que resulte de ser el mayor valor. Claro, ese tipo de contratos a veces también te dan un respiro. Claro. Digamos, 3 primeros años este monto, del año 3 al año 5 otro monto, del año 5 al año 10 otro monto. De manera que le permiten a quien tiene el negocio proyectarse, ¿no? Bueno. Sí. Vamos con una llamada, esta vez desde Huancayo. Wilfredo está en la línea. Hola, Wilfredo, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. Mi consulta es la siguiente, mire, hace unos 3, 4 años más o menos yo alquilé a una persona que en ese momento yo confiaba bastante, pero por esa razón no hice un contrato. Y ahora ya le estoy pidiendo que se retire, no descupe, pero no quiere. No quiere aumentarme la renta ni tampoco quiere irse. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo ya tengo 72 años y yo vivo solamente de esa renta, no tengo pensión, tengo 72 años y le he dicho a maneras que me aumente, no quiere. Entonces le he dicho que descupe, tampoco quieren. ¿Qué debo hacer? Wilfredo, perdón, ¿cuántos años tiene la persona ocupando? 4 años más o menos. 4 años. Doctor, ¿qué le decimos? Sí, bueno, lamento escuchar la noticia. Sí es importante tener en cuenta que cuando no se tiene el respaldo de un contrato escrito, o sea, no se puede regular, por ejemplo, ¿no?, cuál va a ser el mecanismo para resolver los conflictos, ¿no? Que normalmente uno de los conflictos más usuales está relacionado con el término de la relación, ¿no? Cuando se quiere recuperar el inmueble, pero como no se ha regulado en el caso concreto un procedimiento o cuál va a ser la alternativa a seguir, pues lo que se tendría que hacer es recurrir al Poder Judicial, ¿no?, para que finalmente, a través de una sentencia, se le ordene a esta persona que actualmente está ocupando que restituya la posesión a quien es el legítimo propietario. Un dato práctico para Wilfredo. Él estando en Huancayo, ¿a dónde tiene que ir para poder solicitar esto al Poder Judicial? O sea, ¿se va al Poder Judicial y de frente cuenta su caso o cómo es? No, previamente, ¿no?, tendría que iniciar una conciliación, ¿no?, como parte del procedimiento para recurrir al Poder Judicial y presentar tu demanda de desalojo. Tienes que invitarlo a conciliar. Normalmente este requisito se satisface con la inasistencia del invitado y ahí recién en ese momento puedes presentar tu demanda. ¿Cuántas conciliaciones son? 2, ¿no? 2 hasta 3. Es una conciliación en la que puedes tener hasta 2 audiencias. Hasta 2 audiencias, claro, pero o sea, puede rechazar la otra parte 2 veces y de ahí ya tienes que ir a la instancia judicial. Exacto. Correcto. Podría darse que se presenta la primera audiencia y no quiere llegar a un acuerdo. Ajá. Y ahí termina el procedimiento, ¿no? Okay. Y ya puedes ir al Poder Judicial. Muy bien. A ver, ¿puede el dueño poner en el contrato que si me atraso un solo día con el pago, me pueden desalojar al toque? ¿Procede legalmente? No, o sea, ahí hay que tener bastante cuidado porque también los contratos deben estar alineados de la mano con lo que se regula pues en nuestra legislación civil. Y en este caso, en nuestro Código Civil establece, ¿no?, que para poder iniciar una acción, primero tendría que
resolver el contrato, y para poder resolver el contrato tendría que verificarse una falta de pago superior o equivalente a 2 meses y 15 días, ¿no? Entonces, eso como un primer supuesto. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado porque no sería tampoco razonable, ¿no?, que por un solo día de retraso ya te tengan no tiene lógica. Te tengan que requerir o te inviten pues a retirarte, ¿no? Además es abusivo. Sí. ¿Qué pasa si firmé un contrato sin leer bien una cláusula que dice que el alquiler sube cada 6 meses? ¿Se puede impugnar? Ya, ahí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque finalmente, si es que tienes un contrato en el que has firmado, has manifestado tu conformidad con que se verifiquen incrementos periódicos cada 6 meses, ¿no? Entonces, en principio, has consentido esa situación. Claro. Habría que, bajo ciertas circunstancias, demostrar que de repente tú no estabas al tanto, que viciaron tu voluntad, que hubieron otros factores externos que llevaron a que no tuvieras conocimiento o entendimiento de que aceptabas que se iba a incrementar. Pero en este caso, no leer bien un contrato es Claro, responsabilidad es una totalmente de esta persona. Sí. Y en todo caso, ¿qué podría hacer para anular este contrato? Porque obvio no está conforme. ¿Qué podría hacer? claro, o sea, a ver, en principio habría que evaluar, ¿no?, por cuánto tiempo se ha pactado la duración del contrato. Claro. Porque, por ejemplo, si tienes una duración corta, entonces para ese escenario lo mejor sería que, dependiendo de tus intereses, Sí. termines la relación y busques... Lo cerró a 2 años, Claro. a 3 años, y está en el primer año y ya se dio cuenta de lo que hizo. ¿Cómo podría hacer? Claro, en ese escenario lo que tendría que hacer nuevamente es buscar al arrendador con la lógica de poder modificar ese contrato. Correcto. Porque este escenario podría darse, por ejemplo, para el desarrollo de una actividad comercial. Entonces, si yo he invertido durante mi primer año y ya los periodos que vienen se va a incrementar el monto de la renta, pues finalmente no permitiría, ¿no? A ver, tenemos llamadas. Carlos desde Arequipa, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Quisiera saber, supongamos, yo he alquilado a una empresa comercial un departamento en el que vivo, pero no... No se, Carlos, mil disculpas, no se le escucha bien, lo escuchamos muy bajito. Si puede llamarnos nuevamente, por favor, se lo vamos a agradecer. Judith desde Huancayo. Judith, buenos días. No, buenos días. Hola, Judith. Sí, bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias, buenos días. Sí, mire, tengo... Sí. Judith, necesitamos que bajes el volumen de tu radio. Porque eso está generando un rebote y te está distrayendo. Baja todo el volumen de tu radio, escúchanos única y exclusivamente por el teléfono, no lo pongas en altavoz y cuéntanos como dicen en el reality, cuéntanos tu caso. Buenos días. Ahora sí, bienvenida. Sí. Gracias, les agradezco. Mi duda es la siguiente. Tengo un familiar que ha arrendado una especie de casa, son 2 ambientes, afuera y los servicios de agua y desagüe, baño, ¿no? Pero ha arrendado, la arrendataria le ha hecho un contrato simple. ¿Es válido ese contrato así? Porque le pregunto, cada 2 años o cuando le parece le sube el arriendo, ¿no? Luego, aparte de eso, tiene un familiar que vive en la casota grande y siempre incomoda a mi familia, ¿no? Le dice que no puede pasar por el pasadizo, deja a los animales con las popós, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Es válido todo eso o eso puede hacer valer si tiene algún problema mi familia, que la arrendataria no tenga un contrato avalado, ¿no? No sé cómo son las leyes. Sí, sé que se hace un contrato notarial, pero la arrendataria hace de palabra casi el contrato siempre con mi familia. Muchas gracias. Claro, a ver, aquí es importante tener en cuenta que como tal, en principio, no existe una regla obligatoria de que deba tenerse un contrato de arrendamiento por escrito, sea por escritura pública, sea por firmas legalizadas, ¿no? O incluso por escrito, porque
contratos, y es la realidad, podrían ser de esta naturaleza verbales. Lo que se recomienda es que tengan un respaldo escrito y que en este documento se establezcan cuáles son los derechos y obligaciones de las partes. Evidentemente, si estamos ante una persona que va a ocupar un inmueble de mayores dimensiones, y solamente estamos hablando de algunos ambientes, lo que se esperaría es que en este documento se pueda regular, ¿no?, que ciertos derechos y obligaciones, ¿no?, relacionados a cómo va a ser pues el compartir ciertas áreas comunes, cómo va a ser pues las obligaciones de mantener cierto estándar de limpieza para también evitar incomodar a las demás personas que habitan finalmente en toda la casa donde pueden estar alquilándose estos ambientes. Carlos nos ha dejado su pregunta por escrito, Carlos, que nos llamó desde Arequipa. Dice: he alquilado un departamento y pertenece a una empresa comercial. No hemos firmado ningún contrato. ¿Me pueden votar o van a esperarme hasta que pague? ¿O hay una obligación legal a que me voten? O sea, entiendo que no estaría pagando un alquiler. Por lo claro, ahí hay que tener, bueno, no tenemos todo el contexto, pero sí es importante tener en cuenta, como lo decía, que el contrato de arrendamiento se puede dar de forma verbal. Se va a tener que recurrir a otros medios para poder acreditar su existencia, como podrían ser las comunicaciones por correo, por WhatsApp, donde el arrendador me requiere el pago de la renta y yo le presento la constancia, la transferencia, el depósito que acredita que yo le estoy pagando mes a mes, ¿no?, y las comunicaciones de ida y vuelta que pueden indicar una oferta y una aceptación de ciertas condiciones. Entonces, si con esos medios yo puedo sostener que existe un contrato de arrendamiento y evidentemente si está vigente, no me pueden sacar, ¿no?, de un día para otro. Tendría que seguirse un procedimiento regular. ¿Por qué? Salvo que no paguen el alquiler. Salvo que no paguen. Pero y incluso, sí lo sacar. O sea, si no pagan el alquiler, claro, si no pagan, mediante un mecanismo judicial, no con una orden judicial, me van a poder retirar. Pero si es que yo me quiero valer por la autotutela o por mi propia cuenta, ir y sacarlo, eso no lo puedo hacer porque estaría supeditado a que pueda tener consecuencias penales. Correcto. A ver, les contamos, es mucha gente, la verdad. Nuestro invitado ha resuelto este primer tramo de consultas que ustedes han hecho vía WhatsApp, ¿ok? En el siguiente bloque le vamos a leer todas las consultas vía el canal de YouTube, vía el chat en vivo del canal de YouTube. Así es que este es el momento para todas las personas que nos quieran escribir a nuestro canal de YouTube. RPP Noticias en YouTube, chat en vivo, y resolvemos sus dudas en el siguiente bloque, 11 de la mañana. Dios mío, y así le llegan consultas todo el día. Sí. Esa es su chamba, pues, ¿no? Claro. Sí, es... Bueno, que también es, que le gusta, es usual, ¿no? Porque seguro. Lo decía porque, o sea, normalmente las personas no, o sea, tenemos la naturaleza, por lo menos aquí en Lima, que somos migrantes, ¿no? Entonces y al no ser propietarios, pues sea para vivienda, para estudiar, para todo, vamos a estar relacionados con un contrato de arrendamiento. No, tiene mucho sentido, tal cual. ¿Tú podrías haber sido abogado? No. Yo tampoco. No me sale. Yo tampoco. Verdad. Aunque la plata que ganan los abogados me encanta. Desde ese lado hubiera podido. 11:34. Nuestro invitado, el doctor Aníbal Urtecho, asociado de Monroy y Shima Abogados, son para resolver todas sus dudas respecto a los contratos de alquiler. Todas las consultas, este es un tramo para responder las consultas de YouTube, ¿ok? El chat en vivo. Bueno, a ver, desde por aquí comenzamos. ¿Por qué cuando un inquilino no paga los arbitrios y se hace deuda coactiva, el municipio la descuenta de la cuenta bancaria del propietario para hacerse pago? Porque es el dueño del predio, quien tiene que responder. Efectivamente, ya se está respondiendo la pregunta. La obligación, ¿no?, la tiene el propietario, ¿no? Entonces, si bien es cierto, vía contrato se puede establecer que el arrendatario asuma ciertos pagos por concepto de árbitros municipales. Lo cierto es que si esos pagos no se llegan a realizar, pues la municipalidad respectiva, dentro de sus facultades, puede hacer el procedimiento y cobrarse con el dinero que tenga pues el propietario en sus cuentas bancarias. Correcto. A ver, aquí. Buenos días con todos. ¿Qué pasaría si la propietaria sale
que ella no es la dueña, sino otro familiar. O sea, quien ha firmado el contrato y se hace pasar por propietaria, finalmente no es la propietaria. Claro, o sea, en ese escenario nos encontraríamos a una desprotección, ¿no? Por así decirlo. ¿Es válido ese contrato? Porque el contrato puede ser válido, ¿ya? Pero yo no lo voy a poder oponer contra el legítimo propietario. Entonces, si el legítimo propietario me reclama a mí, devuélveme mi mueble, yo no voy a poder decirle, no, pero yo lo estoy ocupando porque efectivamente puedo y porque ya tengo mi contrato de respaldo. No lo voy a poder oponer. A ver, para estar atentos a eso, cuando uno va a firmar un contrato de este tipo, ¿ok? Me imagino que la recomendación es ir a registros públicos y de obtener estas certificaciones que indican si es que es el propietario del predio, ¿no? Efectivamente, del inmueble. Sí, efectivamente, esa es una de las recomendaciones, ¿no? Que también se le pueda, no tiene nada de malo, requerir, solicitar al propietario que demuestre, ¿no? Que efectivamente es el propietario, podría mostrar una partida electrónica. Y con esa información, ¿no? También uno puede contrastarla si quiere ser más meticuloso. ¿Y qué pasa si hay más de un dueño y solamente uno de ellos hace el contrato? Buena pregunta. Ya, en ese caso, ¿no? Lo cierto es que si se da la figura, ¿no? Uno de los copropietarios estaría, ¿no? Así ejerciendo actos de administración, ¿no? Y si ya el resto de copropietarios finalmente no quiere que se mantenga la vigencia de ese contrato, pues el arrendatario no va a tener las garantías de que el tiempo se respete y lo más probable es que se solicite la resolución, que se solicite también, la restitución del bien, ¿no? Porque al final de cuentas es un bien que interesa para más de una persona y ellos pueden disponer del mismo. Claro. A ver, mira, tenemos esta... Bueno, después de un desalojo, estamos los dos así con los lentes que estamos que afinamos, ¿no? Sara, y les contamos para nuestros amigos de la radio que nos escuchan, estamos que afinamos así leyendo las letritas chiquitas. Bueno, a ver, después de un proceso de desalojo para un inquilino moroso, aparte de desocupar el departamento, ¿en qué se perjudicaría? A ver, cuando estamos frente a un inquilino moroso, estamos en un escenario en el que uno puede reclamar, además de la restitución, el pago de aquellas rentas que no se pagaron, ¿no? El tiempo que permaneció y el equivalente por ese tiempo que permaneció en el inmueble. Ajá. Entonces, si es que este inquilino moroso no paga, ¿no? Legítimamente, a través del proceso judicial que se inicie en su contra, ¿no? Se puede reclamar o solicitar, pues imaginemos, ¿no? Que esta persona adquiere bienes. Entonces, dentro de un proceso, yo puedo solicitar que esos bienes del inquilino sean embargados, que sus cuentas sean embargadas, y si no encuentro eso, que se le pueda registrar en el registro de deudores judiciales morosos. Correcto. Acá hay una pregunta bien importante que tiene que ver con las remodelaciones, ¿no? ¿Cuál? Esa es la segunda de Green. Dice, ¿qué pasa con los arrendadores abusivos? El inquilino cambia todo, cañerías, puertas, etcétera, y el dueño no reconoce nada, y encima de todo no devuelve las 2 garantías, y el inmueble quedó como nuevo. Claro, ahí es importante tener en cuenta que el arrendador tiene finalmente la obligación de asegurar que el inmueble se encuentre en buenas condiciones para el uso o la finalidad para la cual la está arrendando. Entonces, si se llegan a presentar ciertas imperfecciones, ciertos vicios que impiden cumplir esa finalidad, ¿no? Entonces la obligación de incurrir en esos gastos le correspondería al arrendador. Pero si lo hace el arrendatario, o sea, legítimamente el arrendatario, lo que puede hacer es reclamar la devolución de esos gastos. No se la quiere dar y tampoco le devuelve las 2 garantías, dice. Claro, si no se lo quiere dar, está en todo su derecho a iniciar una acción judicial en su contra para solicitar esa devolución. De inmediato no lo puede hacer, pero con una sentencia que así se le reconozca el derecho va a poder conseguirlo. Pero un paréntesis, si tú estás viviendo en un departamento alquilado y quieres hacer renovación, que es distinto a que se me malogró el caño y arreglo el caño, sino que, no, esta pared no me gusta, la voy a mover de sitio, etcétera. Cuando uno va a hacer ese tipo de arreglos, si estás alquilado, tienes que consultar al dueño si te permite hacer esos cambios. Y si tú estás, digamos, dentro de un inmueble que va a ser comercial y vas a hacer arreglos, normalmente en el contrato se pone si va a haber una devolución o si eso se queda para el inmueble.
Sí, efectivamente. Claro, el escenario es distinto cuando lo que se quieren es hacer mejoras, ¿no? Introducir ciertos cambios para, como bien lo referías, el desarrollo de una actividad comercial, ¿no? En ese escenario es usual que en los contratos se establezca, ¿no?, que el inmueble es entregado bajo ciertas condiciones y la obligación del arrendatario es: me lo devuelves, o cuando me lo devuelvas me lo tienes que devolver bajo las mismas condiciones, aunque eso incluya o implique, ¿no?, que de repente aquellos costos que asumiste para poder hacer algunas instalaciones, cambiar ciertas piezas, ¿no?, debas pues incurrir incluso ahora en gastos para poder retirarlos, porque está pactado en el contrato, ¿no? Y aquellos finalmente piezas que no puedan ser retiradas ya quedarán, ¿no?, para beneficio del arrendador, pero porque finalmente, si es que se retira, podría generar de repente algunos daños estructurales, claro, que no se pueden realizar. Sí, pues así espontáneamente no lo pueden hacer, pero también lo que consulta Sara, ¿no? O sea, necesitas la venia del propietario. Efectivamente. Imagínate, cambias todo el inmueble. Claro, eso no lo puedes hacer. Para esas finalidades sí tendrías que contar con una autorización. Claro. Incluso se podría establecer que si no pides esa autorización, se pueda dar una causal de resolución de contrato. ¿Qué pasa si estoy alquilando un predio, ¿no?, y el inquilino me pide permiso para usar mi dirección, para contratar sus servicios? ¿Me puede traer problemas si deja mi dirección con deudas al retirarse? En principio no debería existir mayor problema, porque la contratación de ese servicio, entiéndase por ejemplo un servicio de telefonía, de cable, está asociada a ese titular. Al titular, no al dueño del predio. No es al dueño del predio. Entonces no habría mayor razón para que accionen o lo perjudiquen, ¿no? Podrido que le van a llegar 30.000 cartitas. Van a llegar normalmente las notificaciones, pero sí, no. Claro, pero bueno. Sí, pues. Muy bien. Gracias a quienes nos continúan escribiendo. Hay muchísimos mensajes, pero bueno, es imposible complacer a todos. Realmente imposible. Tendríamos que quedarnos pues hasta la... No para. Así es que igual les agradecemos la confianza. Hemos tenido un buen bloque, casi 45 minutos con el doctor. Nos va a salir caro. Vamos a tener que sacar de la billetera para pagarle. ¿Tú sabes lo que cobra un abogado por minuto? Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Doctor Aníbal Urtecho, asociado de Monroy y Shima Abogados. Mediodía en todo el país.